Capítulo 850, Combo Mortal Parte 2. La energía del caos era tan violenta que consumía a su propio lanzador, destruyendo más de la mitad del cuerpo de Beesa a su paso. Colapso y Howling Void eran una combinación mortal imposible de realizar para cualquier persona que no fuera un lich o una abominación. Colapso impidió que el enemigo escapara, incluso bloqueando la magia dimensional gracias a la distorsión espacial que creó. Howling Void, por otro lado, era un hechizo de muerte segura capaz de perforar montañas. La magia del caos se deleitaba con el elemento de la luz, incluso el de su maestro. Las abominaciones no tenían ese problema porque no tenían ninguno. Los liches, por otro lado, podían simplemente regenerarse de una herida que mataría a cualquier otro no muerto. Incluso un solo Howling Void era suficiente para volver negro un núcleo de sangre, pero el cuerpo de un lich era solo un recipiente. Su verdadero núcleo de maná estaba almacenado dentro de su filacteria, a salvo de las energías caóticas que ahora asolaban a Beesa. Por la Gran Madre. ¿Desde cuándo los no muertos pueden usar magia del caos? Por primera vez desde que conoció a Le Gain, Milia tuvo miedo. Su parpadeo se apagó y la distancia entre ella y su enemigo solo le dio a Milia el tiempo suficiente para activar los hechizos que tenía a mano. Una esfera de energía esmeralda capaz de detener incluso el aliento de un dragón envolvió a la emperatriz. Luego, Milia infundió la barrera con sus mejores hechizos de curación, haciéndola brillar como una estrella. Era una defensa improvisada, pero era todo lo que tenía. La magia del caos habría hecho un trabajo rápido con cualquier elemento, pero el maná puro era el más denso y resistente de todos, comprando a Milia la fracción de segundo que necesitaba para que la luz inundara su barrera. Howling Void se deleitó con los hechizos de curación, volviendo a convertirse en magia oscura como una medida que se restauraba el equilibrio, pero seguía siendo un elemento peligroso. Milia lanzó un par de bolas de fuego sobre sí misma para absorber el hechizo Howling Void ahora oscuro de Beesa y explotar la detonación para alejarse. Un segundo Howling Void golpeó donde había estado la emperatriz solo un segundo antes, haciendo que Beesa maldijera su mala suerte. Colapso estaba destinado a detener sus movimientos, pero el campo gravitatorio de Milia lo había hecho posible para que ella lo esquivara. Encima de eso, ahora que ambos brazos de Lich se habían ido, era un blanco fácil hasta que se regeneraron. Maldición, esto no podría ir peor. Pensó Beesa mientras disipaba el colapso, que ahora solo obstaculizaba su recuperación. Solo se necesitaba una respiración para que Milia volviera a estar en perfectas condiciones. Sus ojos estaban fijos en el Lich y su mente tejía un hechizo tras otro, preparando un contraataque adecuado para el próximo hechizo de caos que sabía que vendría. Las puertas de Dograd han sido cerradas. Repito, las puertas de Dograd han sido cerradas. Dijo una voz en el auricular de comunicación de Milia, señalando que todas las fuerzas no muertas ahora estaban en el campo de batalla. Activar Jumpcape ahora. Milia ordenó. A pesar de su larga vida y astucia, Beesa había subestimado los recursos que un ser antiguo como Le Gain podría proporcionar. Solo la mitad de los dispositivos que el ejército del Imperio había construido durante el día eran realmente matrices dimensionales e incluso esos tenían un propósito diferente al de mover tropas. La otra mitad eran matrices de detección de núcleos de maná, cuyo efecto había sido tan discreto como útil. Las matrices de detección habían permitido a los generales de Milia descubrir cuántos y qué tipo de no muertos estaba compuesto el ejército enemigo para que los generales pudieran ajustar su estrategia en consecuencia. Incluso eso fue solo un paso del plan. Una vez que Milia dio la orden, las matrices dimensionales y de detección de núcleos crecieron en tamaño, superponiéndose entre sí hasta cubrir todo el campo de batalla. Las runas místicas de las 8 matrices fluían unas con otras. Cada palabra de poder encontró su lugar en la sinfonía mágica que se desarrollaba hasta que las pequeñas matrices se combinaron en una más grande. La nueva matriz era más grande que la suma de sus partes y crecía en poder a medida que se acercaba a su finalización, emitiendo una luz cegadora como si el sol hubiera salido en el campo de batalla. En el momento en que se formó la formación mágica, abrió un túnel dimensional para cada uno de los objetivos en los que estaba bloqueado. Antes de que cualquier no muerto pudiera reaccionar ante el repentino giro de los acontecimientos, cada unidad no muerta fuera del área de efecto de las matrices de Dograd fue teletransportada, en medio de uno de los campamentos militares del Imperio. No solo estaban en una llanura que no ofrecía refugio del sol que saldría en unas pocas horas,
sino que también estaban rodeados por todos lados por tropas armadas hasta los dientes que desataron una andanada de hechizos incluso antes de que aparecieran sus enemigos. Los no muertos no conocían el miedo ni la baja moral, por lo que rápidamente ajustaron su formación y, al hacerlo, activaron todas las herramientas alquímicas que habían sido enterradas debajo de sus pies. Los soldados humanos estaban protegidos por muros y trincheras sólidos, mientras que los no muertos estaban atrapados en un campo minado. Los hechizos seguían explotando por todos lados, incluso desde abajo, diezmando sus números por segundo. La mayoría de los soldados no muertos murieron antes de poder ver a su enemigo o derramar una sola gota de sangre humana. El ejército humano nunca abandonó sus fuertes, desatando hechizos y matrices a una distancia segura. La masacre duró solo unos minutos, pero diezmó una gran cantidad de tropas de élite de Beesa, paralizando su fuerza militar. El ejército humano, en cambio, no había sido deformado y ahora marchaba hacia Dograt. Los pocos soldados enemigos que tuvieron la suerte de no ser atrapados por el campo de deformación ofrecieron poca resistencia y pronto el imperio asediaba sus fortalezas perdidas que ahora tenían tan poca mano de obra que apenas funcionaban. Beesa no podía creer sus propios sentidos místicos, pero ninguna cantidad de incredulidad podía detener la desesperación que inundaba su mente. Antes de conocer a la llamada emperatriz mágica, el Lich nunca había sufrido una derrota, ni siquiera cuando aún estaba viva. Sin embargo, esa frágil humana había logrado destruir su recipiente una y otra vez, hasta que Beesa dejó de creer que tenía una oportunidad de vencer a Milia en una pelea 1 a 1. Incluso después de darlo todo, incluso después de recurrir a una magia exótica de doble filo como el caos, Beesa no podía evitar sentir impotencia. Meses de planes y preparativos habían sido arruinados en una sola noche. El imperio por el que había luchado tan duro estaba a punto de colapsar. Si Dograt caía, nada detendría el avance humano, especialmente porque era de noche. El momento en que se suponía que los muertos vivientes eran más fuertes. Una vez que el sol elevara el cielo, las fortalezas gemelas se perderían y con ellas todas las tierras vecinas. Beesa necesitaba tiempo para recuperarse del enorme golpe que la repentina pérdida de tantos no muertos poderosos había causado a su ejército, pero estaba segura de que Milia no se lo daría. ¿Por qué no nos ha varpeado a los dos también? Pensó la Lich mientras lanzaba sus hechizos más poderosos tan rápido como podía. Estamos fuera de las redes de la ciudad y si me aleja de mi filacteria, mi fuerza se reducirá a la mitad. Su hilo de pensamiento se desbarató cuando 6 esferas, cada una del tamaño de un hombre adulto, rodearon a la Lich por todos lados. Cada esfera era de un color diferente, pero todas estaban rodeadas por un aura esmeralda. Capítulo 851, Compromiso parte 1. Las esferas formaron una estrella dorada de 6 puntas que se llevó la magia de Beesa y la inmovilizó en el aire como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Era la forma perfecta del hexagrama de Silverwing, que también empleaba magia espiritual. La magia espiritual transportaba el maná y la fuerza de voluntad de su lanzador despierto, lo que permitía a Milia conjurar una formación en cuestión de segundos en lugar de minutos. Además, la magia espiritual daba a la formación mágica una manifestación física, de modo que mientras los elementos restringían el núcleo sanguíneo de la Lich, la energía verde atrapaba su cuerpo. Sin sus manos, Beesa no tenía forma de lanzar más hechizos. La no muerta trató de desatar el poder de los artefactos que llevaba, pero el campo de contención los volvió contra ella y como no estaban alimentados por su maná sino por sus propios pseudonúcleos, Beesa solo acabó perjudicándose a sí misma. Buen truco, emperatriz. La Lich ardía en humillación, sintiéndose indefensa como una niña frente a un adulto, pero no le daría ninguna satisfacción a su enemiga. Una derrota más no era nada comparado con las maravillas mágicas que había presenciado. No solo la táctica de la emperatriz le había abierto los ojos sobre el verdadero potencial de las matrices mixtas, sino que también le había mostrado suficiente magia espiritual como para ilustrar a Lich sobre la verdadera naturaleza del despertar. Incluso la pérdida de su ejército era poca cosa si conducía a un poder infinito para complementar su ya eterna vida. Beesa estaba segura de que una vez que volviera a su laboratorio, lograría tanto el infinito como la eternidad, algo que a su debido tiempo la convertiría en algo parecido a un dios, si no incluso a un guardián. He aprendido mucho de ti. La próxima vez que nos veamos, me aseguraré de mostrarte mi gratitud.
La figura esquelética de Beesa tenía la mayor parte de la cara intacta y ahora estaba distorsionada en una mueca cruel. La apariencia de un lich dependía únicamente de sus caprichos. Podían parecer vivos, muertos vivientes o cualquier sombra intermedia. A Beesa le gustaba el sonido de su propia voz, así que prefirió mantener su antigua apariencia humana. Así se ahorraba volver a aprender a dibujar runas con manos de hueso. No habrá próxima vez. Mile apretó el puño, haciendo que el hexagrama de Silverwind se encogiera hasta el punto de que las 6 esferas se superpusieran por completo. La jaula resultante atrapó a la lich dentro de sus límites y destrozó su forma física al mismo tiempo. La emperatriz sacó un frasco morado de su bolsillo Omni y colocó el pulgar sobre su corcho. Beesa resistió la embestida elemental sin emitir sonido alguno. No podía sentir dolor y, aunque pudiera, las palabras de Milia la molestaban. Una vez que la nave de Lich pendía de un hilo, la emperatriz disipó la matriz y abrió el frasco. Una corriente de blancas llamas del origen destruyó la forma física de Beesa, obligando a su mente a volver a su filacteria para nacer de nuevo. Por desgracia para ella, las llamas blancas se le pegaron, quemándole la conciencia. Beesa sintió dolor por primera vez desde que había alcanzado la licencia, pero no era el dolor lo que la preocupaba. Era el rastro de fuego blanco que iba dejando a su paso, que delataba sus movimientos y la posición de su filacteria. Beesa no podía evitar que su mente volviera a unirse con su mitad desaparecida, por mucho que lo intentara. Milia no había apartado a Lich porque estaba decidida a poner fin a su lucha de una vez por todas. Por muy fuertes que fueran las llamas del origen de Legain, no podrían matar a un Lich por sí solas ni durarían demasiado. Milia estaba segura de que la filacteria de Lich debía estar escondida no muy lejos de Dograt. Era la única manera que tenía Beesa tanto de proteger las fortalezas conservando todo su poder como de escapar en caso de que las cosas se torcieran. Mantener el ritmo con la mente de Beesa era imposible, ya que se movía a la velocidad de la luz, pero el rastro de fuego que dejaba tras de sí duraba lo suficiente para que la emperatriz pudiera hacer warp sin perder de vista a su presa. Condujo a Milia a un campo de trigo donde solo gracias a la invigoración pudo revelar la presencia de varias poderosas matrices que rodeaban uno de los artefactos más poderosos que había visto nunca. Tanto la filacteria como las formaciones mágicas eran invisibles a otros medios místicos de detección, visión vital incluida. Remarkable. No lo habría encontrado ni en 1.000.000 de años. La filacteria estaba hecha de un cristal de maná blanco, pero había sido pintado con tal maestría que parecía un guijarro. Oculta entre docenas de piedras de aspecto similar, formaba parte de un pequeño montículo que sostenía un espantapájaros. Milia disipó las matrices de una en una, sin activar ninguna de las trampas que Beesa había colocado con toda su habilidad. Ojalá pudiera dejarte vivir. Hay tantas cosas que podrías enseñarme, tantos artefactos almacenados en tu laboratorio, donde quiera que esté, a los que podría dar buen uso. Milia suspiró. Pero has masacrado a mi pueblo por aburrimiento, has amenazado todo lo que todos los emperadores mágicos anteriores a mí trabajaron tan duro para construir. Aunque me duela perder todos los tesoros que posees, no puedo confiar en ti. Milia activó su amuleto de comunicación, generando una señal que fue captada por todos los dispositivos de comunicación del Imperio, lo quisieran o no sus amos. Ejecutó públicamente a Beesa, destrozando la filacteria con un solo golpe de su espada, fauces de dragón. Que esto sirva de lección a aquellos que conspiran contra el Imperio. No importa la edad que tengáis o lo fuertes que os creáis. Luchad cuanto queráis, solo os espera la muerte. Sin Beesa, Dograt cayó antes del amanecer. Antes de la siguiente puesta de sol, la guerra había terminado y el imperio de las Gorgonas fue restaurado. Habían pasado meses desde que se resolvió la situación de Laruel. La primavera había dado a los 3 grandes países el tiempo que necesitaban para curarse de las muchas cicatrices que la invasión no muerta había causado durante el invierno, pero la situación estaba lejos de resolverse. Los días eran cada vez más largos y las noches más cortas, lo que dejaba poco tiempo a los no muertos para moverse, mientras que sus cazadores estaban siempre al acecho. Cuando llegó el verano, fue aún más fácil detectar a los indeseados huéspedes del continente Hiera. Incluso el norte sufría una ola de calor y era imposible que los no muertos fingieran tener problemas de transpiración. A Lid no le gustaba mucho su situación actual. Desde que había vuelto al servicio activo y lo habían ascendido a capitán no había misiones difíciles,
Pero eso no significaba que tuviera mucho tiempo libre. Al contrario, su último año como ranger fue mucho más ajetreado de lo que hubiera esperado. Antes, en Liv la cazavampiros. Pensó mientras escuchaba a su adiestrador describirle su última misión. Por primera vez desde que Lit había comenzado su servicio militar, los señores de la región de Kellar y sus ciudadanos estaban en paz. Por desgracia para él, su carga de trabajo era más del doble. Durante la primavera y el verano, la tasa de aparición de monstruos alcanzaba su punto máximo. Además, tenía que ocuparse de todos los avistamientos de muertos vivientes que se le comunicaban. Los alguaciles locales podían ocuparse de una sola criatura vagabunda, pero eran impotentes ante cuadros de entidades poderosas. Capítulo 852, Compromiso parte 2. Lit tenía que atender a todos los pueblos y ciudades que no tenían puerta, lo que le obligaba a viajar sin parar. Se habían suspendido los permisos y las altas hasta que se estabilizara la situación, lo que le impedía volver a la academia perdida de Uriole o pasar tiempo de calidad con alguien que no fuera Solus. Ni siquiera el reciente decreto real que asignaba 3 Rangers a cada región había ayudado a aliviar la carga de los encargados de hacer cumplir la ley. El mando central esperaba que fuera solo un engaño, pero un testigo del ataque a la caravana está seguro de que los asaltantes tenían ojos rojos y largos colmillos. Si no fuera por él, aún estaríamos buscando bandidos normales. Después de todo, la ruta Kusa es una de las más transitadas y los no muertos fueron lo suficientemente listos como para no dejar supervivientes tras sus robos. Bueno, esta misión debe ser un teléfono, porque maldita sea si la he llamado. Pensó Lit, haciendo reír a Solus. Deja de hacerte el listillo y escucha a Camila. Respondió Solus. Las misiones y los informes diarios son los únicos momentos que comparten entre ustedes desde hace meses. Los horarios de trabajo de Lit y Camila seguían sin cuadrar, lo que hacía que sus llamadas fueran escasas y cortas. Ambos se veían obligados a hacer horas extras a diario, hasta el punto de que para cenar juntos uno de los dos tenía que desertar. Lit realmente tenía un día libre de vez en cuando. Fingía trasladarse de un lugar a otro con medios convencionales mientras utilizaba realmente su torre World, pero no tenía forma de compartir esos momentos con Camila sin revelarle la existencia de Solus. Por favor, podría hacer esto con los ojos vendados y una mano atada a la espalda. A estas alturas, ya he matado a suficientes chupasangres como para tener mi propia serie derivada. Respondió. Estaré allí en un par de días máximo. ¿Cómo van las cosas por tu parte? Podría ir mucho mejor. Camila suspiró. Hace meses que no veo a Sinja y el arconte Ernas está cada día más nervioso. Su hija ha reanudado el servicio solo debido a la emergencia nacional, pero el juicio de Ploria sigue su curso, y su carrera congelada, lo que pone de mal humor al arconte. Lit era consciente de que aquello no auguraba nada bueno para Ploria. Se suponía que su juicio era solo una formalidad, al menos según Tiris, y sin embargo parecía estar aún lejos de una conclusión. Por lo general, el ejército habría sido implacable con la discusión de asuntos personales durante las horas de trabajo, pero los soldados eran personas primero. Además, hasta que se resolviera la migración de los no muertos, las horas de trabajo significaban cualquier momento en el que no estuvieran comiendo o durmiendo, así que el ejército les daba cierta libertad de acción. Tras un rato de charla, Lit consultó el mapa del reino Grifón, quedando gratamente sorprendido al descubrir que la ruta de Kusa estaba cerca de la ciudad de Santia. Genial. Puedo llegar allí rápidamente a través del geyser de maná local o podría informar normalmente y utilizar el tiempo extra para buscar una audiencia con el gobernante local, Hedros el Wyvern. Es un buen amigo de Faluel y esta podría ser una gran oportunidad para aprender a controlar mis llamas del origen. Pensó Lit. Solo podía permitirse breves descansos entre misión y misión, lo que había llevado a Lit a no poder ayudar a Celia a dar a luz y mucho menos a hacer ningún avance en el campo mágico. El amuleto de la comunicación era el único vínculo que tenía con su familia y amigos. Tenemos que hacerlo. Esperaba que pudiéramos tomarnos un tiempo para visitar a Protector. Solus suspiró. Todavía no hemos visto al bebé y ya sabes que, debido a su aislamiento forzoso, a Celia le vendría bien toda la ayuda posible. Lo siento, pero una visita de cortesía no nos llevaría a ninguna parte, mientras que profundizar en nuestra relación con Hedros puede ayudarnos a largo plazo. Si queremos quitarnos a los renacuajos despertados de encima, necesitamos el apoyo del Consejo de las Bestias. Además, mejorar nuestras habilidades de forjador es una oportunidad que no puedo rechazar fácilmente.
Faluel nos demostró que, aunque podamos usar magia espiritual y llamas de origen, seguimos atascados con los cantrips. Tengo la corazonada de que ambas disciplinas pueden mejorar enormemente la tasa de éxito del procedimiento de intercambio de cuerpos que hemos aprendido de los Odi. Después de todo, la magia espiritual es maná puro, mientras que las llamas del origen están hechas de mi fuerza vital. Si aprendo a controlar ambas a voluntad, seré capaz de forjemaster artefactos capaces de hacer lo mismo. Sustituirían a las piezas de tecnología que soy incapaz de replicar y harían factible el procedimiento incluso con mis limitados recursos. Solus volvió a suspirar y se rindió a la lógica de Lit. No había mucho que pudieran hacer en un día de todos modos, y aprender Forgemaster y avanzado era una de sus mayores prioridades. Sin la capacidad de grabar runas, cosas como la forja Adement, los tesoros naturales que había recibido de las dríadas e incluso el cuerpo del Vale eran inútiles. Gracias a sus visitas a las bibliotecas mágicas del reino, Lit había descubierto que los ojos de un Vale eran poderosos ingredientes que, si se trataban adecuadamente, podían otorgar al artefacto en el que estuvieran incrustados tanto el poder de sus elementos correspondientes como efectos similares al dominio. Y, por desgracia, al estar hechos de material orgánico, para preservar adecuadamente la potencia de los ojos era necesaria una mezcla de nigromancia y herrería rúnica. Lit ya había estudiado por su cuenta la primera con gran éxito, pero la segunda requería un maestro. Faluel les había dicho que ella le enseñaría y, lo que era más importante, que estaba dispuesta a intercambiar conocimientos por las llamas de Lit. Tras hablar con Atung, se había enterado de que todos los despertados estaban dispuestos a realizar ese intercambio. Obtener la ayuda de Cedro significaría obtener la clave de los secretos que los linajes mágicos solían guardarse para sí mismos, ahorrándole a Lit años, si no décadas, de investigación solo para volver a inventar la rueda. Por si fuera poco, una vez que dominara las llamas del origen, Lit tendría la oportunidad de experimentar en la forja Adement y tal vez incluso elaborar un poderoso artefacto. Al fin y al cabo, gracias a las llamas, podría limpiar los encantamientos del metal y volver a utilizarlo para crear una versión superior cada vez que mejorara su conocimiento de la magia. Muchos pájaros de un tiro. Lit voló hasta el geyser de maná más cercano e hizo que Solus asumiera su forma de torre. Como las misiones que recibirían no tenían fin, ser rápido no tenía sentido. Lit había tomado la costumbre de restablecer el efecto de invigoración entre misión y misión, de modo que el resto de sus encargos podía aprovechar sus supuestas horas de sueño para practicar acumulación. En cierto modo, se alegraba de que su actual frenesí de trabajo no le dejara mucho tiempo para pensar. Se acercaba su cumpleaños y con él el final de su servicio militar y su segundo aniversario con Camila. Demasiadas cosas iban a cambiar bruscamente tras su licenciamiento y, por primera vez en su vida, Lit tenía miedo al compromiso. Compromiso con Faluel, que debía convertirse en su mentor en las disciplinas avanzadas de la verdadera magia, compromiso con su familia, que desde que había ingresado en la academia se había visto obligada a conformarse con las migajas de su tiempo libre. Sobre todo, le preocupaba su compromiso con Camila. Después de haber pasado por lo bueno y lo malo durante los 2 últimos años, había llegado el momento de ser hombre o romper. Capítulo 853, Cedros parte 1. Camila ya sabía mucho de los secretos de Lit. El siguiente paso era hablarle del despertar o, al menos, presentarle a Solus. Cuanto más tiempo permanecieran juntos, más incómodos se volverían los elefantes en la habitación. Al igual que Ploria, Camila comenzaba a notar las muchas cosas que no cuadraban, como los secretos y silencios que con demasiada frecuencia eran las únicas respuestas que él podía ofrecer a sus preguntas. Bueno, al menos ella sabe que eres un híbrido, así que explicarle dónde desapareciste durante tu aprendizaje con Faluel será fácil. La forma humana de Solus había perdido la mayor parte de su luminiscencia con el paso del tiempo. Ella estaba preocupada por ello, mientras que Lit estaba seguro de que era una buena señal. Él creía que el fenómeno se debía a que su forma había pasado de ser pura energía a ser de carne y hueso. El hecho de que ahora fuera capaz de conservar su apariencia humanoide durante más tiempo respaldaba su teoría, pero hacía que Solus se preocupara aún más. Una vez que se volviera completamente humana, las excusas que había utilizado para posponer enfrentar sus propios sentimientos por Lit se desmoronarían. Definitivamente eran más que amigos, pero eso era todo.
Además, una vez que eso ocurriera, Solus no podría demorar más la búsqueda de los secretos de su origen. Se había dedicado por completo a Lid durante todo ese tiempo y ahora necesitaba pensar en sí misma. Para convertirse en una persona de verdad, tener un cuerpo físico es solo el primer paso. Pensó Solus en un rincón oculto de su mente. Necesito saber por qué el maestro Menadion me hizo esto y qué pasó con su legado. Es la única esperanza que tengo de encontrar una forma de ser algo más que un artefacto mágico y conseguir una vida propia. De lo contrario, siempre estaré relegada al papel de acompañante de Lid. Cierto, pero eso no es suficiente. Si sigue pegada a mí, Camila se encontrará con más y más despertados. Por no hablar de que, incluso después de completar mi aprendizaje, ella no sería capaz de entender por qué tengo que seguir viajando, ni cómo puedo moverme libremente. Si ella quiere ser parte de mi vida, entonces debe ser capaz de aceptarte a ti también. Sea lo que nos depare el futuro, no quiero que compartas conmigo solo lo malo y que te mantengas oculto como una especie de error del pasado del que me avergüenzo. Lid respondió. Acerca de eso, ¿qué tal si empezamos por tu familia? Es muy doloroso para mí saber tanto de ellos y que ni siquiera sepan que existo o lo mucho que hice por ellos. Dijo Solus. Lid asintió y se fue a dormir, nostálgico de los tiempos en que podía dormir abrazado al mechón de Solus. Desde que ella había conseguido su cuerpo humano, era una situación demasiado incómoda para continuar con su tradición, haciéndole sentir como si estuviera engañando a su novia. Al día siguiente, Lid llamó a Faluel la Hidra para asegurarse de la ubicación de la guarida de cedros y de que anunciaría su llegada al Wyvern. A los dragones menores les encantaba atesorar tesoros y que la confundieran con una ladrona era lo último que quería Lid. Me alegra saber que has decidido convertirte en mi aprendiz. Faluel estaba en su forma humana, luciendo la sonrisa más dulce que Lid había visto jamás. Es el único curso de acción posible. El reino se está volviendo demasiado dependiente de mi ayuda y prefiero volar solo. Las palabras de Lid la hicieron soltar una risita, pero él prefirió no hacer preguntas y mantener su relación estrictamente profesional. No estaba al tanto de las turbulencias emocionales de Solus, pero tenía suficientes propias como para no desear más problemas. En cuanto a Cedros, lo llamaré en cuanto termine nuestra llamada. Estoy seguro de que le gustarás, ya que tenéis mucho en común. Alas, llamas de origen, dominio del elemento luz. ¿Estás diciendo que también es un sanador? No, yo soy un sanador, mientras que él es un maestro de la luz y un mago dimensional. Sacudió la cabeza, haciendo que su pelo del color del arco iris bailara bajo la luz de la mañana. Por alguna razón, estaba dando un paseo en lugar de trabajar en su guarida como de costumbre. ¿Quieres decir? Preguntó Lid. Que a diferencia de ti que solo proyectas ilusiones, él es capaz de darle sustancia. Un maestro de luz puede lograr con magia elemental casi los mismos resultados de la magia espiritual consumiendo mucho menos maná. Es una disciplina rara y poderosa. Una luz codiciosa apareció en los ojos de Lid mientras se preguntaba si el Wyvern también estaría dispuesto a acogerlo como aprendiz. Faluel le enseñaría magia espiritual y herrería rúnica, mientras que Cedros podría educar a Lid sobre las llamas del origen y las construcciones de luz dura. Formar parte del Consejo de las Bestias estaba resultando ser el mayor golpe de suerte que Lid había experimentado desde que conoció a Solus. Coge tus dragones, Wyrmling, dijo Faluel, reconociendo la expresión de la cara de Lid. Cedros es un buen amigo mío, pero en tu lugar, no confiaría mucho en él. Los Wyverns son considerados el nivel superior de los dragones menores, lo que los hace aún más peligrosos. Son orgullosos, codiciosos y arrogantes como los verdaderos dragones, pero rara vez son tan sabios como nuestros antepasados comunes. Los Wyverns están desesperados por encontrar la forma de dar el último paso evolutivo y convertirse en WYRMS. Cedros no es una excepción. Considera que todos los que no pertenecen a la línea de sangre dracónica son seres inferiores, así que más te vale mantener siempre tu forma híbrida frente a él. Además, no es un Forgemaster, así que nunca le menciones tu habilidad en el arte, o pondrá un precio desorbitado al más pequeño de los favores. ¿Por qué alguien que empuña llamas del origen no practicaría Forgemastery? De repente, Cedros sonó como alguien cuyo ego apenas cabría en un estadio de fútbol. Porque no lo necesita. A diferencia de nosotros, que buscamos constantemente formas de mejorar nuestras habilidades, los Wyverns solo necesitan unas cuantas armas y protecciones decentes para estar contentos. Son depredadores ápice que recurren a las armas solo cuando luchan contra sus congéneres.
Los viejos wyverns como cedros pueden vender sus llamas a un precio enorme debido a las pocas criaturas capaces de usar las llamas del origen y aún menos de ellas son capaces de controlarlas hasta el punto que requiere un Forge Master. Todos los magos, sin importar su raza o si son despertados o no, necesitan llamas del origen para purificar y fundir los metales más poderosos, lo que inclina la balanza de la oferta y la demanda a favor de cedros. Si tienes en cuenta que es el cliente quien debe proporcionar materiales como Adement o Davros y los medios para purificarlos, entenderás fácilmente por qué no pierde el tiempo aprendiendo Forge Mastery. Sí, si no me hubiera visto obligado a encontrar una solución para mi problema de reencarnación y si hubiera nacido en una línea de sangre despertada, tampoco tendría necesidad de Forge Mastering. Lit asintió. Last, but not least, Cedros está en la segunda mitad de su vida. Esto significa que está decidido a triunfar donde todos los demás fracasaron y evolucionar hasta convertirse en un dragón. Hay malos rumores sobre él, no hasta el punto de hacerme sospechar que podría recurrir a magia prohibida, pero sí lo suficiente como para requerir cautela. Tu linaje es desconocido, pero más dracónico que la mayoría de los que he visto. Si te pides sangre o cualquier otra cosa, dale un cortés pero firme rechazo. Como te presentaré como mi discípulo, no tendrás problemas, pero por lo demás podrías verte en un aprieto si despiertas su curiosidad. Capítulo 854, Cedros parte 2. El recuerdo de Gadorf el víbora golpeó a Lit, haciéndolo reconsiderar. Cedros sonaba más problemático a cada segundo, pero Lit no tenía mucha elección. El víbora era un oponente al que podía enfrentarse o que al menos tenía que respetar a su nuevo maestro. Un dragón, en cambio, probablemente los trataría a los dos como insectos. Un repentino ruido infantil despertó a Lit de su ensimismamiento, planteando aún más preguntas sobre la alegría desmedida de la hidra. ¿Qué fue eso? Lo siento, la pequeña es una verdadera pilluela y logró quitarme el amuleto. Le mostró un bebé que no podía tener más de unos pocos meses. Ayudé a Celia durante su parto y fue maravilloso para romper el hielo. A veces cuido a sus hijos para que pueda dormir un poco o salir con Riemann. Dioses, había olvidado casi lo maravillosos que son los recién nacidos. Me dan ganas de tener unos pocos de los míos otra vez. Gracias al cielo, esto explica todo. Por un momento pensé que Faluel estaba coqueteando conmigo, pero solo está siendo influida por sus instintos maternales. Lit suspiró aliviado en su interior. He oído que ya tienes un compañero. Con tu fuerza vital agrietada, no te queda mucho tiempo de vida. Deberías darte prisa, ya sabes. No estás haciéndote más joven. Faluel repitió el mantra de Elina, pero con mucha menos tacto, lo que hizo que Lit casi lamentara su decisión de convertirse en su aprendiz. Casi. Faluel entonces le ofreció a Lit teletransportarlo directamente a su destino, pero él prefirió estudiar los alrededores en su lugar. Si este Cedros es ni siquiera la mitad de malo de lo que ella describió, entonces es mejor tener una ruta de escape y algunos planes de contingencia listos, pensó Lit. El primer víbora vivía en la cima de la montaña Corona Dorada, cerca de la frontera sur de la región de Kellar. Era una cumbre tan alta que siempre estaría rodeada de nubes que, cuando había una tormenta, los rayos pintarían sus glaciares de un color dorado, dándole así su nombre a la montaña. La cueva de Cedros estaba oculta por una capa de nubes tan espesa que Lit dudaba que pudiera ser natural. ¿Estás seguro de que no quieres que vaya contigo? Solus preguntó cuando Lit la dejó en medio del array más poderoso a su disposición. Seguro, no planeo dejar que Hedros use Invigoration en mí, pero aún puede tener medios de detección capaces de encontrarte. El legado de Meneidion le daría a cualquiera muchas razones para desafiar a Faluel y no quiero correr riesgos. El sentido del mana de Solus había percibido muchos eras cubriendo la montaña. Algunos de ellos eran invisibles incluso para sus sentidos místicos y Lit los encontró solo porque su paranoia lo obligó a usar Invigoration antes de aterrizar. Cedros parecía el tipo de criatura que no dejaría nada al azar y Lit siguió el ejemplo del víbora, colocando sus propios eras en los puntos ciegos de la formación enemiga. Antes de asumir su forma híbrida, Lit guardó la mayor parte de su equipo dentro de su dimensión de bolsillo. No esperaba una pelea y su exhibición habitual de artefactos místicos podría darle a Cedros ideas sobre qué pedir a cambio de su ayuda en lugar de inspirar respeto a su anfitrión escamoso. Lit no tenía ninguna intención de proporcionar una armadura Orichalcum Skinwalker perfecta, ni de entregar ruina hasta que Orión terminara con el trato real. El problema con Ploria también involucró a su padre,
lo que dificultó que Orión recibiera la autorización para usar técnicas avanzadas de Forgemastering para un mago de bajo nivel como Lith. Juzgando por el dominio de Hedros sobre la magia Wardon y la descripción de Faluel, puedo adivinar fácilmente de dónde obtuvo Gadorf su actitud de mierda. El víbora solo sabe que soy un Wyrmling y que soy aprendiz de Faluel, así que si juego la carta de ser pobre y miserable, debería poder evitar las solicitudes poco razonables, pensó Lith. Pensó. Lith incluso cambió el anillo de ocultación de Orión por un anillo dimensional de nivel medio. Un Wyrmling despierto con solo un núcleo de mana amarillo habría despertado las sospechas de Cedros y Lith sabía que ocultar demasiado su poder podría dar una mala impresión. Quiero un socio comercial, no parecer un mendigo, pensó Lith. Lith voló frente a la entrada de la cueva, descubriendo que los eras que la cubrían estaban tan densamente empaquetados en energía que eran visibles a simple vista. La apertura circular en la roca era lo suficientemente grande como para acomodar un tren de mercancías, lo que lo hizo preguntarse si Gadorf era increíblemente joven, un víbora enano, o si su anfitrión había arreglado la casa para adaptarse adecuadamente al ego de su propietario. Si el objetivo de Cedros era convertirse en un dragón, entonces probablemente había construido su guarida para que no tuviera que mudarse después de su evolución. Puedo contar al menos 4 Rais diferentes, pero se superponen tan perfectamente que actúan como una sola entidad. Es mejor que tome nota de todos los runas desconocidos, solo para asegurarme de que este viaje no sea una pérdida de tiempo total, pensó Lith. Lith acababa de sacar un trozo de papel y un tintero de su dimensión de bolsillo cuando la protección mágica que cubría la entrada se dividió en 4 eras diferentes que desaparecieron uno por uno, dejando el pasaje abierto. Fue entonces cuando Lith se dio cuenta de la ingeniosidad detrás del plan de acción del víbora para proteger su hogar. Cada una de las formaciones mágicas tenía su propio propósito y era capaz de funcionar sola, pero cuando se combinaban, también lo hacían sus efectos. A diferencia de los eras superpuestos defectuosos de Odi, las formaciones combinadas no obtenían una nueva función, sino que sus inscripciones rúnicas podían encajar en los espacios en blanco de las otras. Esto les permitió combinar sus poderes para aumentar su versatilidad varias veces. Hasta ese momento, Lith solo había visto mansiones donde se apilaban varios eras diferentes para ofrecer protección contra diferentes fuentes posibles de daño. La guarida del víbora, por el contrario, tenía pocos eras en comparación con los que protegían la casa de Ernas, pero esas formaciones eran capaces de bloquear diferentes tipos de magia según cómo y dónde se reunían sus inscripciones rúnicas. Los eras normales eran estáticos en su posición y solo podían activarse o desactivarse, mientras que los de Cedros ocupaban todo el mismo círculo mágico para que, según qué secciones se encendieran y cuáles no, pudieran sellar elementos específicos dentro de sus instalaciones. Por un lado, ese tipo de eras no podía proteger contra todas las amenazas posibles al mismo tiempo, como los de la academia, pero por el otro, requerían mucho menos mantenimiento y una fuente de energía mucho menos poderosa para funcionar. Si tengo razón y Hedros controla las protecciones de su casa telepáticamente, así puede sellar las mejores cartas de sus enemigos en el momento adecuado. Además, él es el único que sabe cómo afecta la combinación de los Arise a los elementos en un momento dado. Esto le da una ventaja que ni siquiera la capacidad de Life Vision para ver los Arise puede compensar y le permite alimentar todas las formaciones que vi en mi camino aquí. De lo contrario, ni siquiera una mina de cristal podría mantener tantos Arise, pensó Lith. Pensó Lith. Es de mala educación que un invitado intente robar las obras de arte de su anfitrión. Ya fue lo suficientemente grosero llegar sin avisar. Entra y no pierdas más mi tiempo. Una voz masculina que venía de la espalda de Lith dijo. Sin embargo, no había nadie allí, lo que lo hizo fruncir el ceño.